Hola ideadores. Bueno, como queda ya poquito para Navidad, hoy os voy a traer 3 ideas de envolturas de regalos súper fáciles pero muy resultonas. ¡Vamos allá! Bueno, ideadores, pues como queda ya poquito para Navidad, hoy lo que vamos a hacer va a ser envoltorios, porque creo que nos pueden resultar útiles a todos para envolver nuestros regalos. El primero que vamos a hacer va a ser muy sencillo, para cosas pequeñas, eso sí. Con un folio, yo voy a usar uno de color, pero también podríais usar uno blanco, porque primero lo vamos a decorar con un sellito. Coger algún sello que os guste, mejor si es navideño, y lo vamos a estampar por nuestro folio. Este de aquí yo ya me lo conozco, que después de impregnarlo con la tinta le tengo que limpiar los bordes. Lo podemos hacer todo con la misma tinta o con distintos colores de tinta, eso ya como queráis, o con un sello o con varios, eso a vuestro gusto. Bueno, y así lo voy a dejar de momento. Ya os digo que podéis utilizar los motivos que os gusten, como queráis. Y bueno, por supuesto, os digo que este va a ser para un regalo pequeño porque el papel que voy a utilizar es pequeño, pero siempre lo podéis escalar a uno mayor. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Doblarlo. A ver, voy a quitar de aquí todo lo que pueda. Doblarlo de manera que solapen un poco los dos lados. Vamos a doblar primero un lado. Podéis usar la plegadera o no, eso ya es cuestión de gustos. Y luego pues que solape más o menos como medio centímetro, un poquito más, uno sobre otro. Y ahora lo vamos a pegar. Yo voy a utilizar cinta de esta de pegar, porque para este tipo de cosas que tampoco hace falta que aguanten años, va muy bien. Es una solución muy rápida y que para esto aguanta lo bastante. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar la parte de abajo hacia arriba. ¿Cuánto? Pues dependiendo de lo grueso que queramos que sea. Esto de aquí, que son un poco más de 2 dedos, ahora voy a medirlo, suficiente. Son 4 centímetros. Suficiente. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo metemos hacia adentro, a ver que lo veáis bien, y lo doblamos de manera que esta línea de aquí del lateral coincida con la línea de abajo. Así. ¿Lo veis? A ver, lo voy a acercar un poco. Esta línea de este doblez tiene que coincidir con esta de aquí. Me queda otro doblez por hacer, y este lo único que sí que es importante que esté hecho a la misma altura, arriba y abajo. Entonces lo voy a hacer, por ejemplo, a 2 centímetros. Vale, no, lo voy a tener que doblar un poco más porque tienen que solapar uno sobre otro, así que lo voy a hacer a 3. Claro, si esto tiene 4, pues a 2 no va a solapar, a 3. Según también la distancia en la que hagamos esto, pues quedará más ancha. Vamos, estamos haciendo como una bolsita, entonces quedará más ancha o menos ancha. En vez de a 3 lo podríamos haber hecho a 2,5. Eso ya según lo veáis. Vale, el asunto es este, que ahora... ¿Y por qué no me...? Ah, porque es este. Que solapen uno sobre el otro. Mira, de hecho uno lo voy a tener que cortar. Que solapen uno sobre el otro y que esta sea igual. A ver. Si lo ideal hubiera sido hacerlo a 2,5, pero bueno. Y ahora lo pegamos por aquí. Así.
Y ahora esto ya va apareciendo una bolsita de esas de papel, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar meter la mano, no me va a caber hasta el fondo. La podríamos usar así tal cual, pero lo que voy a hacer es acabarle de dar la forma de bolsa. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que meter hacia adentro este doblez, que estaba hasta hacia afuera. Lo metemos así, hacia adentro. Parece más difícil de lo que es, pero es que estoy un poco torpe yo hoy. Ahí. Y entonces hacemos coincidir los lados y doblamos todo a lo largo. Así. Y esta es la típica forma de bolsita de papel. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Ya os digo que además, como es tan larga, ahora os voy a explicar por qué cuesta un poco más, pero que no es difícil, que es que yo estoy torpe hoy. Así, ¿veis? Ahora me ha costado menos. Juntamos por aquí y lo hacemos en recto hacia el otro lado. ¿Veis? Y entonces, ahora meteríamos aquí nuestro regalito. Yo tengo esto, pero luego lo sacaré de aquí, pero es que no quiero sacarlo de aquí porque es para mi hermana, que igual ve esto. Y no quiero destripárselo. Lo metemos aquí y entonces ahora lo que hacemos es vamos a ir haciendo dobleces, pues más o menos de 1 centímetro, que queden todos así iguales, hacia un lado y hacia el otro. Por eso la he hecho tan larga, para hacer ahora esta parte que me dé para hacer varios dobleces. Y entonces esto lo vamos a pegar en su parte media. Lo podemos hacer así o con pegamento de barra de toda la vida, ¿eh? O sea, de barra o líquido. Y ahora lo que hacemos es levantar estos de aquí y pegamos estas dos. Y mirad cómo queda, pues con un adornado súper bonito. Esto luego, vamos, si queréis le podemos poner un lazo aquí, pero yo creo que no le haría ni falta. Pero bueno, pues una pegatina de Navidad siempre va bien. Esto se me está despegando, voy a ponerle. Y ya habéis visto en qué poco hemos hecho un envoltorio súper original. Para el siguiente envoltorio voy a comenzar con un cartoncillo. Tengo este aquí que es de cereales y es el que vamos a emplear. Os digo como antes, yo lo voy a hacer pequeño, pues porque para enseñaroslo es mejor, pero siempre podéis escalar la medida. Entonces, vamos a ver. Voy a necesitar hacer, o sea, lo que quiero hacer ahora es una cajita, pero la vamos a hacer con este cartoncillo, la vamos a decorar y la vamos a dejar súper mona. Entonces voy a empezar cortando por aquí. Y entonces vamos a ver primero cuánto queremos de alto y de medidas de nuestra caja. Yo creo que una cajita pues como de 7 por 7 puede estar bien, puede ser un buen tamaño, que sería esto. Y luego de alto pues unos 3 centímetros podría estar bien. Así que lo primero voy a medir esos 3 centímetros. Luego mido los 7, que sería hasta el 10, y luego otros 3. Y lo mismo por el otro lado.
Entonces de este extremo vamos a marcar también a 3 centímetros, luego los 7, que sería hasta el 10, y luego en vez de 3 vamos a marcar 3,1 para dar un poco margen. Tendremos otros 7, así que sería hasta el 20,1. Y ahora le voy a dar otros 3 porque así va a caer entero. Entonces os recuerdo: 3, 7, 3, 3, 7, 3,1, 7, 3. Vale. Entonces, bueno, lo primero que voy a recortar es alrededor, porque todo lo de alrededor me sobra. Voy a cortar aquí. En lo que sería la tapa, ¿vale? Bueno, ahora mismo me da igual una cosa que otra, pero bueno, voy a cortar aquí, voy a cortar en todas, vamos. Y por el otro lado lo mismo, o sea, estoy cortando todas estas rayitas, pero solo los lados de los 3 centímetros. El resto de las rayas lo que voy a hacer es marcarlas con un buril para doblar por ahí. Marcamos con el buril y así luego nos resultará muy fácil doblar. Y esta va a ser la estructura de nuestra caja. Lo que pasa es que antes de hacerla, la vamos a forrar. Así que vamos a ver, yo tengo por aquí unos papeles, que este por ejemplo me llega de sobra, así que puedo utilizar por ejemplo cinta de doble cara para pegarlo al papel. Yo voy a utilizar un papel de scrap porque tengo restos por ahí, pero podréis utilizar el papel que más rabia os dé, un papel de regalo o un papel pues como un folio decorado como hemos hecho antes, lo que queráis. Y lo pegamos. Yo lo voy a pegar aquí al borde. Y ahora cortamos todo lo que sobra. Vamos a marcar también los cortes. Y luego lo doblamos para marcar también los dobleces. Y lo mismo vamos a hacer con un papel por el otro lado. Ahora cortando bueno, esto iría así hacia adentro, pero cortando las esquinas lo que podemos hacer es en las solapas pequeñas cortar, además de esto, cortar un poquito hacia adentro. ¿Ya vais viendo cómo se hace la caja? En las pestañas cortitas, no en las largas. Y ya lo tenemos todo forrado, solo nos queda montar la caja.
Para eso voy a usar también la cinta de doble cara. Le ponemos un poco de cinta de doble cara en los extremos de las solapas estas pequeñas, las que hemos cortado hacia adentro. Y entonces ahora tenemos que escoger cuál va a ser la parte de arriba y la de abajo de la caja. En mi caso da un poco igual, pues la que queráis. Entonces la que va a ser la parte de abajo, tenemos que meter bien esto de aquí cuando vamos a hacer cuando vamos a pegar los laterales. Así pegamos uno, que quede bien metido. Y lo mismo aquí abajo. Y ahora la parte de arriba, como tiene que encajar aquí y le va a costar un poco más, lo que tenemos que hacer es pegarlo con un poco más de holgura. Es decir, en vez de pegarlo ahí del todo, pues un poquito más afuera. ¿Lo veis? Para que quede bien, le voy a poner una cortina de pegamento por aquí, por esta zona. También podría haber puesto la cinta de doble cara, pero bueno. Y ya habéis visto qué sencillo, hemos hecho una caja súper aparente para regalar. A ver, esta caja no es perfecta, porque aquí en el borde se ve el cartoncillo, pero para regalar queda súper aparente. Y más si ahora cogéis un poco de papel de seda para envolver aquí dentro lo que tengáis que regalar. Y mirad qué aparente, qué caja más aparente. Vamos a dejar que se seque y ya veréis qué chula queda. Y la tercera idea de envoltorio que os traigo hoy va muy bien para cosas cuadradas, rectangulares, y va a ser con papel de regalo. ¿Os acordáis de esta cajita que le hicimos aquí en el canal? Lo mona que es, pues imaginaros que la quiero regalar. En este caso es mía, pero bueno, no tengo otra cosa cuadrada que envolver y que se pueda ver, porque mi familia ve estos vídeos y luego si no se enteran. Entonces, voy a utilizar un papel de regalo, como os digo. Yo tengo este de aquí de copos de nieve, que es muy navideño, o por lo menos muy invernal, y lo vamos a poner así. Necesitamos que sea un poquito más largo que el alto de nuestro paquete, no hace falta que lo envuelva del todo. Y por este lado lo he cortado que me lo solape, pero tampoco hace falta tan grande, ¿eh? Un poco más pequeño me serviría. Entonces, lo primero, esto de aquí, que sobresalga un poco por abajo, no mucho, así. Y esto aquí. Y ahora, esto lo doblamos hacia aquí, hacia abajo. En horizontal, que esté, o sea, por donde os marque esta. Y marcamos aquí este doblez. En el otro lado lo mismo. Ya os digo que creo que me va a sobrar papel. Marcamos aquí este doblez. Estando con esto así, volvemos a la posición. Y lo que vamos a hacer va a ser marcar aquí estos dos dobleces, de un lado y del otro. Entonces, esta, aquí, y la pegamos. La podemos pegar con celo o con cinta de doble cara. Yo tengo aquí el celo, a ver si soy capaz de cogerlo. Tengo este dispensador de celo que no me gusta mucho, pero bueno. Ahora, esta para el otro lado. También con el doblez como lo teníamos. Y la vamos a fijar. ¿Veis cómo me sobra? Esto de aquí, ahora para aquí. Y la pegamos aquí abajo. Y esta de aquí para el otro lado.
Y mirad, esta de momento no la vamos a pegar porque lo que vamos a hacer ahora es doblar aquí. Doblamos, esto lo metemos hacia adentro y esto ya sería como un envoltorio normal. Bueno, digo como un envoltorio normal, pero lo voy a hacer más despacio para explicaros. A ver. Aquí, doblo hacia abajo, aquí. Las esquinas las meto hacia adentro, teniendo en cuenta que esto esté en horizontal, ¿vale? Y las meto hacia adentro, todo lo que me dé. Y luego doy un doblez o dos aquí, para que cuando doble aquí arriba no me pase hacia arriba del regalo, me quede por aquí debajo. ¿Veis? Que me queda por aquí. Y lo que me encanta de este envoltorio es que quedan aquí estos bolsillitos donde podéis meter una tarjeta de felicitación, la tarjetita que diga de quién es el regalo, por ejemplo. La podéis meter aquí, dejar así entre medias, o quedan muy bonitos con unas florecitas, por ejemplo. Y mirad qué bonito, qué aparente queda. Y que hemos tardado nada, queda mucho mejor que un envoltorio normal. Bueno, y así han quedado al final nuestros regalos. A esta bolsita de aquí le he puesto un pingüinito y creo que queda súper mona. Aquí tenemos nuestra cajita, que ya está seca y mirad, le he puesto dentro un papel de seda. Y no me digáis que no es un envoltorio ideal para esta pulsera, por ejemplo. Cualquier pequeña cosa quedará ideal aquí dentro. ¿Y qué me decís de nuestro envoltorio para algo rectangular o cuadrado? Queda precioso, yo estoy enamorada de este tipo de envoltorio. Espero que os sea útil para vuestras próximas fiestas. Nos vemos pronto, ideadores.